Bueno, entonces, dijimos que este objeto que estaba sometido al esfuerzo provocado por la corriente libre podía ser tanto esta placa plana como otro tipo de objetos. Vamos a ver algunas afirmaciones de placas, por ejemplo esta que es una placa vertical que está opuesta en forma perpendicular a la corriente que va de izquierda a derecha. Vamos a tener esferas, vamos a ver qué pasa con las esferas, y vamos a ver qué pasa con objetos que tienen otro tipo de forma, ¿sí? Y vamos sobre eso a sacar algunas conclusiones. El desprendimiento de la capa límite se trató como un efecto puramente geométrico. Por ejemplo, una placa sumergida normalmente es demasiado delgada para que el flujo la copie sin que se produzca una presión demasiado baja en el borde. El desprendimiento reduce la curvatura de las líneas de corriente externas, de manera que la presión alcanzada en la sección sea físicamente compatible. Bueno, antes de avanzar con esta filmación, me olvidé de ver algo con ustedes. Así que voy a volver atrás en esta filmina que estábamos viendo del perfil de velocidades. Y es lo siguiente. Esperen que se vea más grande. Habíamos dicho que estos eran los perfiles, ¿no?, de las velocidades en distintas posiciones de la placa plana. Vamos a volver al caso de la placa plana, donde teníamos las velocidades variantes a lo largo de la altura. Entonces, si la velocidad que antes de la corriente libre tenía este módulo y en algunos sectores tiene un módulo más pequeño, implica que esas partículas están yendo más lentas, ¿no es cierto? O sea, tienen una velocidad menor. Así como hicimos el razonamiento de acá, de la ecuación de continuidad, donde dijimos, estas partículas para tratar de reponer la masa que van trayendo al inicio, tienen que reponer para la misma masa a la salida de ese volumen de control y tienen que tomar masa de algún lado. Fíjense qué pasaría si nosotros hacemos lo que era la ecuación de Bernoulli de la conservación de la energía. Nosotros teníamos B cuadrado sobre 2G más P sobre gamma más Z igual a una constante, ¿no? Entonces, si miramos la ecuación de Bernoulli y pensamos que las z se mantienen, que no hay variación de z, es decir, vamos a tratar de ver la ecuación para z siempre constantes, vamos a ver que si el flujo se desacelera, es decir, se hace más lento, ¿por qué se hace más lento? Porque B a lo largo de la placa de izquierda a derecha, B se va haciendo cada vez menor, ¿no? B al principio, por ejemplo acá en esta sección 1, respecto de lo que es la sección 2, se va haciendo, perdón, sería al revés esto. B en 1 es mayor que B en 2. Si la velocidad en 1 es mayor que en la B2, es decir, la B2 está más lento, ¿qué es lo que tendría que pasar con la presión para que la ecuación de la energía se mantenga, es decir, la ecuación de la energía, que es la que devino acá en la de Bernoulli, se mantenga como vimos que tiene que ser? La presión en 2 tiene que aumentar, exactamente. La presión en 2 debería ser mayor que la presión en 1. Esto implica decir que el delta P, es decir, en 1, la presión debería ser como respecto
de 2 debería ser menor, ¿no? La presión en 1 debería ser menor que en la de 2. Entonces, si delta P, en el sentido del avance de la corriente, yo digo que es P2 menos P1, implica a que este número tiene que ser menor que 0, ¿no? Porque la P1 va a ser, perdón, la P2, acá lo escribí al revés, en el sentido de la corriente quise poner, que P1 menos P2 va a ser menor que 0, porque acá en P1 la presión va a ser menor a esta. ¿Se entiende o hice un trabalengua? Este sería, digamos, esta afirmación es la que completaría, digamos, la ecuación de la energía si pasa esto, es decir, si el flujo se desacelera, ¿sí? Esto expresado en funciones, en términos de diferencial de P respecto de X, siendo X el sentido de avance, implicaría decir que el diferencial de P respecto de X tiene que ser menor a 0. Con esto estamos como completando esta realidad que estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? A veces, y no es este el caso, pero a veces ustedes nos podríamos preguntar, ¿qué hace que las partículas de fluido, estas, vayan de izquierda a derecha en lo que era la filmación? ¿Qué provoca la circulación de fluido? La variación de presión. La variación de presión. ¿Y qué variación de presión es la que estaría provocando que el fluido vaya de izquierda a derecha? Que vaya de una zona de mayor presión a una de menor presión, o una de menor a una de mayor. Olvidémonos de todo lo que escribí acá y digamos, si el fluido está circulando de izquierda a derecha, ¿qué es lo que lo impulsa, por decir así? Que la presión acá en 0, por decir acá, es mucho mayor que la presión acá en 2, ¿no es cierto? Es decir, como que tengo algo que lo está como empujando de la P0 a la P2. Pero esta afirmación, ¿cómo es con respecto a la que acabamos de decir? Que tiene que ser al revés, exactamente. Piensen que es exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? Acá dijimos que para que cumplir con la ecuación de la energía debería ser al revés. La presión acá tendría que ir aumentando para reponer ese enlentecimiento de la energía cinética. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en todo este fenómeno, además del tema de cumplir con la ecuación de continuidad y de completar con masa lo que está pasando, también resulta que aparece como una contradicción entre lo que está pasando en los flujos, aquellos que son movidos por zonas de mayor presión a zonas de menor presión, ¿sí? Es decir, además de darse esto, debería de darse esto en la zona de la capa límite, es decir, hay todo un cambio en las presiones que tiene que acomodar y cómo justificar la realidad física que se ve en lo que ocurre. Eso es lo que explica acá en la filmación que estábamos viendo recién. Entonces, lo voy a poner de nuevo. Que se produzca una presión demasiado baja en el borde. El desprendimiento reduce la curvatura de las líneas de corriente externas, de manera que la presión alcanzada en la sección sea físicamente compatible. Sin embargo, en general, el desprendimiento requiere no solo de un gradiente de presión adverso, como en cualquier región de desaceleración, sino también de una zona de flujo retardado,
tal como se produce por corte en la capa límite. Aquí, las líneas de corriente centrales no se separan cuando la presión se eleva hasta alcanzar el punto de estancamiento, porque el flujo no es retardado. Pero el fluido en contacto con una placa separadora ya está en reposo y no puede desacelerarse más. Por lo tanto, esta separación debe tener lugar para que el flujo continúe. A medida que la capa límite se desarrolla alrededor de cualquier cuerpo de curvatura apreciable, el punto de desprendimiento avanza rápidamente desde la zona de máxima presión en la parte trasera hacia la zona donde se produce la desaceleración. Separadora ya está en reposo y no puede desacelerarse más. Por lo tanto, a medida que la capa límite se desarrolla alrededor de cualquier cuerpo de curvatura apreciable. Ahí lo paro. Acá ya tenemos un objeto que está sometido a la corriente libre y donde se ve con lo de la prueba de las burbujas de hidrógeno cómo se va desprendiendo esa capa límite. Entonces, ¿qué dijimos? Donde se desprende la capa límite, resulta que ahora aparecen, ¿sí? Aparecen todas presiones y depresiones que se oponen al avance del fluido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que creen que ustedes va a pasar si aparecen todas estas presiones que son como opuestas al avance del fluido? ¿Qué va a hacer con, o sea, qué va a hacer con el movimiento? ¿Cómo me lo describirían ustedes con sus palabras? Y ahí se me quedaron todos dormidos. Se revertiría el flujo, es como que tiende como a volver. Claro, como que tiende como a volver. Entonces, si pensemos que este objeto en realidad es un objeto que está quieto embestido por la corriente, pero recuerden que nosotros podemos asemejar este movimiento a un objeto que avanza, ¿sí? En un flujo quieto, ¿sí? Recuerdan que eso lo habíamos visto a principio de año, es decir, es lo mismo a los efectos matemáticos tener un objeto quieto con una corriente que lo embiste o una corriente quieta con un objeto que lo embiste. Como vemos acá, el tema de la separación de la capa límite en un objeto quieto con la corriente que avanza está provocando que la separación de la capa límite como que complique más, ¿sí? Complica más el avance de, es decir, agrega una fuerza adicional que se opone al avance del flujo. Entonces, si yo pienso en que esto es el segundo caso, es decir, donde yo tengo un objeto que embiste a la corriente, esta separación de la capa límite va a estar como complicando aún más el avance de lo que era ese objeto. ¿Me sigue el razonamiento? Y lo que yo entonces voy a desear es que este desprendimiento que pone de manifiesto todo eso y esa presión adicional ocurra dentro del objeto o fuera del objeto. ¿Qué creen ustedes? Fuera. Fuera del objeto, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno va a tratar es que este desprendimiento que ustedes ven acá ocurra lo menos posible a lo largo del objeto. Entonces vamos ahora como a poner en claro dos conceptos. Ustedes piensen que a lo largo del recorrido de todas las partículas que están en contacto con el sólido, va a haber una tensión de corte en la pared. Toda esa tensión de corte, toda esa tau que está en toda la superficie, va a oponer una resistencia al avance que tiene que ver con el tau multiplicado por toda la superficie que está como mojada y en contacto con el fluido. Esa es una resistencia al avance que va a tener que ver con toda el área que está expuesta al movimiento. Resistencia al avance número 1, que se va a llamar resistencia por fricción. Pero cuando aparece
este desprendimiento de la capa límite, resulta que apareció otra resistencia al avance que está provocada por toda esta complicación de la presión y del ajuste que tiene que tener, que estamos hablando hace unos cuantos minutos. Esa resistencia al avance va a tener que ver con cuándo se produce la separación de la capa límite en mi objeto que está sumergido. Si esa capa límite ocurre en algún punto del objeto, ¿sí? Me va a complicar más que si ocurre lejos, en algún punto más lejano de mi objeto. Entonces, esa resistencia tiene que ver con la forma de mi objeto, ¿sí? Porque si yo les dijera, ¿ustedes qué creen, qué harían ustedes para que lo que ven acá, esta imagen, esta separación de la capa límite ocurra lo más lejano posible? Intuitivamente, ¿qué harían con esta forma? Como dice Santiago, hace más fina la parte de atrás. Exactamente. Esa cosa, es decir, yo me imagino que lo que vos decís es, vos harías todo este contorno que trate como de copiar esta curva que describo con el mouse, ¿no es cierto? Eso exactamente es la definición de lo que es un objeto aerodinámico o currentilíneo, es decir, ¿qué hace que un objeto sea más aerodinámico que otro? Bueno, la definición concreta es tratar en un objeto aerodinámico que la separación de la capa límite prácticamente no se dé sobre el objeto, ¿sí? Por supuesto, si uno, digamos, toma a cualquier vecino que le dice que es algo más aerodinámico que otro, tratará de explicar con sus propias palabras algo que opone menor resistencia al avance. Pero ya para nosotros y para todo este grado de descripción que estamos haciendo, un objeto aerodinámico es aquel que provoca que la separación esta de la capa límite se dé casi fuera del objeto. Y ahora lo vamos a ver con más ejemplos. El punto de desprendimiento avanza rápidamente desde la zona de máxima presión en la parte trasera hacia la zona donde se produce la desaceleración. En realidad, no es necesario que haya un cambio de dirección en un punto del cuerpo. Alcanza simplemente con que haya una zona de corte con baja velocidad y un gradiente de presión adverso, tal como ocurre debajo del frente de esta ola, moviéndose en contra del flujo. El desprendimiento. Bueno, acá estamos viendo otra situación que es parecida en lugar de tener una placa plana, tenemos como una placa curva, ¿sí? Una por arriba y una por abajo. Se ve el fluido yendo de izquierda a derecha, y de nuevo van a ver que toda esta zona que está acá, donde está el ensanchamiento, hay partículas que están como quedándose acá justamente para cubrir la masa que les está faltando, ¿sí? Por la desaceleración. Esto conlleva a 3 eventos importantes. Se ve, observen justamente las paredes de este ensanchamiento. El desprendimiento conlleva a 3 eventos importantes. Primero, cambios respecto del patrón de flujo esperado. Por ejemplo, en esta expansión del canal, el flujo no se expande de la misma forma que ella. Segundo, produce resistencia al avance consumiendo energía por la generación de remolinos que rápidamente se transforman en turbulencia. Finalmente, puede llevar... Bueno, vamos entonces de nuevo a repasar este concepto. Primero, entonces, en esta expansión, esto que ocurre acá, es decir, el cambio en la sección de una conducción de fluidos, es muy frecuente que ocurra, tanto en canales, como en este caso, como en lo que son cañerías, donde los flujos se conducen a presión, ¿no? Y donde el flujo cubre toda la sección del caño. Y esta razón, digamos, de que en este cambio, o en este accidente, por decir así, en la instalación,
provoque el desprendimiento de la capa límite con la aparición de estos vórtices, hace que acá haya un consumo adicional de energía. Esto se los remarco porque esto va a tener que ver cuando, este concepto lo vamos a retomar, cuando veamos que en nuestras instalaciones de cañerías nosotros vamos a tener lo que se llaman pérdidas menores o pérdidas localizadas que tienen que ver con estos accidentes que sí o sí estamos obligados a poner una cañería. Porque nosotros no vamos a tener una cañería pura y límpida, digamos, de punta a punta de nuestra instalación, porque vamos a tener válvulas, porque vamos a tener codos, porque vamos a tener curvas, porque vamos a tener derivaciones. Entonces, a cada vez que yo tengo un accidente de esos, va a ocurrir este fenómeno que vemos acá, y este fenómeno me va a consumir energía. Esa energía que va a pasar en cada accidente de esa cañería, yo la voy a tener que reponer con algo, ¿sí? Entonces, retengan este concepto de, digamos, de por qué ocurre eso en estos cambios en estos cambios de dirección, o en estos accidentes, por decirlo así, que lo vamos a llamar así, de la cañería. Entonces, el desprendimiento de la capa límite, una de las cosas que lleva es esta. El flujo no se expande de la misma forma que ella. Segundo, produce resistencia al avance consumiendo energía por la generación de remolinos que rápidamente se transforman en turbulencia. Finalmente, puede... Bueno, y vamos a ver un fenómeno adicional a este tema del desprendimiento de vórtices, que lo vamos a ver con otra filmación. A ver si tengo algo más que agregarles antes de eso. Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo recién era, ¿qué provoca la separación de la capa límite? Uno es cambios con respecto al patrón de flujo, que era lo que vimos en el ensanchamiento. Una resistencia al avance adicional, consumiendo energía por la generación de vórtices, y lo que vamos a ver ahora en algunas filmaciones es que esta generación de vórtices que ocurre en los objetos, cuando el objeto está totalmente embebido en la corriente, resulta que por alguna razón no ocurre la separación de la capa límite en simultáneo, arriba y abajo del objeto sometido a la corriente. Como no ocurre en simultáneo, que el hecho de que ocurra la separación de vórtices arriba y no abajo, y después viceversa, provoca que el objeto además esté sometida a acciones dinámicas adicionales a las que ya estaba sometido el pobre objeto. Así que vamos a ver un poco eso. Vamos a ver un poco para ver ese concepto. The following video demonstrates the phenomenon known as vortication. There exists a critical velocity when fluid flows around the cylindrical cross-section. There exists a critical velocity. Acá vemos, al revés de lo que veníamos viendo, un objeto que está sometido a una corriente que va de derecha a izquierda de la pantalla. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo ellos han coloreado, colorean las partículas, y fíjense cómo se da que arriba y abajo ese desprendimiento de la capa límite no se da en forma simultánea, y qué es lo que provoca en este flujo. Velocity where vortices will begin to form on the leeward side. These vortices consist of a series of alternating low pressure zones which cause the cylindrical structure to vibrate. It is important to note that this vibration will occur perpendicular to the direction of the fluid flow. Tall structure to vibrate. It is important to note that this vibration will occur. Fíjense, acá se ven claramente los desprendimientos de esos vórtices y cómo se dan justo en fase, ¿no es cierto? Cuando se da el de abajo no se da el de arriba, cuando se da el de arriba no se da el de abajo.
este fenómeno tiene un nombre que se llama calle de von Karman, que era un científico, calle de vórtices de von Karman o calle de von Karman. Y entonces, lo que va a provocar esto es un esfuerzo, o sea, todo este análisis que estuvimos viendo del cambio de presiones, no se esté dando en simultáneo en las dos secciones. Entonces, va a haber una presión distinta arriba y que abajo. Al haber una presión distinta que abajo, con este patrón de fase, va a provocar un movimiento del objeto de manera perpendicular al flujo. ¿Me explico? ¿Alguno que me diga que me siguió? Sí, Sí. Perfecto. Perpendicular to the direction of the fluid flow. Tall structures such as stacks and chimneys can become quite sensitive to the effects of vortex shedding. Other types of structures are also prone to vortex shedding, as was the case with the Tacoma Narrows Bridge, which fell only 4 months after opening. The stack you are viewing is 90 meters tall, has a diameter of 4.5 meters, and a critical wind speed of approximately 15 meters per second. Miren qué linda esa Shortly chimenea. after installation, this stack began to vibrate. Even though there is a cage ladder on the side, it provided little assistance in disrupting vortices. Bueno, fíjense, entonces, en este caso, es un objeto esbelto sometido al esfuerzo del viento, ¿sí? El viento es la corriente que estábamos viendo hasta ahora. Entonces pueden ser objetos sometidos a fluidos líquidos o fluidos como este, que es viento. Y el desprendimiento de los vórtices en ambos costados lo que provoca es esta vibración de la chimenea en forma perpendicular. Todo lo que son objetos esbeltos sometidos a la acción del viento, además de tener esta resistencia al arrastre provocada por todo lo que dijimos recién, es decir, provocada por la forma de la superficie, digamos, por la fricción en la superficie, por el desprendimiento de la capa límite que ya vimos que nos provoca una resistencia adicional. Encima de todo eso, tiene que resistir estos efectos dinámicos provocados por este movimiento. Entonces, estas estructuras esbeltas, tales como chimeneas, como grúas, por ejemplo, tienen que tener una verificación adicional a efectos dinámicos, ¿sí? Y en general se va a tratar de tratarlos o de disminuir. Large movements were also visible at the base of the stack. Base plate began to lift off. Quiero mostrarles otra filmación. Esta filmación muestra el empotramiento de la chimenea esa y cómo tiene movimiento, ¿no? Fortunately, this stack had an expansion joint at the base, which allowed it to accommodate some movement. Here is another stack, videoed at night. You can see the lights on top of the stack vibrating. The stack is relatively small in diameter and has a cage ladder along the side. Bueno, quiero mostrarles algo antes. What we wonder, there's something that I was asserting is, so the object of this big aquarium and Esperen que lo avanzo. it's graduated with 10 centimeter markings. Bueno, acá And I'm going to put this lo que vamos a ver en este canal es un canal de agua. También el fluido va de derecha a izquierda en este canal de agua para mostrar la velocidad de avance del fluido. Acá lanzan una pelotita negra para ver cómo está yendo el fluido de derecha a izquierda.
about 10 centimeters per second the rest of the way. So let's put the pendulum into the water. Bueno, y lo que va a hacer el señor ahora es colgar un péndulo, dice él, es decir, va a poner un objeto, como si fuera un cilindro vertical, sometido a la acción de la corriente uniforme que va de derecha a izquierda. It's suspended by these two rods, and we're placing it upstream where the water flow is fastest. And you can see that the shadows of the vortices and eddies that are formed are a little chaotic. ¿Lo ven? Yo lo veo bien en mi pantalla, no sé si ustedes lo ven. Acá con la sombra lo que muestra es justamente este desprendimiento en fase de los vórtices que veíamos antes. Y cómo ese desprendimiento acá está provocando este movimiento que se da perpendicular al flujo. And so any interaction with a pendulum results in very little motion. It just sits there in the flow, wiggling around a bit. All right, let's put the pendulum downstream where the water is flowing a little slower and see what happens. Fíjense cómo se ve ahí perfecto. Back and forth, and you can see the shadows of the vortices being shed towards one side and then the other. My finger's following that. Every time the vortices get shed to one side, the pendulum moves in the opposite direction. And so the force on it alternates back and forth. Bueno, entonces, todo esto que vimos acá es para que ustedes que tomen este concepto de que el desprendimiento que estamos viendo de la capa límite, en este tipo de objetos sometidos a una corriente, no se da en general en simultáneo en los dos lugares. Como no se da en simultáneo, hay presiones y sobrepresiones que también se dan en las mismas fases que se dan los desprendimientos de la capa límite de la generación de vórtices. Y eso provoca que este objeto, que además de estar sometido al esfuerzo del arrastre de la corriente, está sometido a efectos dinámicos en forma perpendicular al avance, y que seguramente hay que contrarrestar, y eso lo verán en el cálculo de estructuras. Entonces, como dice acá, la fuerza de arrastre no es la única solicitación a la que pueden estar expuestas las estructuras sometidas a la acción de corrientes uniformes. En estructuras esbeltas, chimeneas o grúas, también puede aparecer un esfuerzo dinámico producido por el desprendimiento de la capa límite. ¿Sí? Entonces, la sola existencia de la carga de viento produce la carga estática o permanente, que tiene que ver con el arrastre y otras cosas que ahora vamos a terminar de repasar, que es la que se puede llamar como una carga estática o permanente porque es permanente en el tiempo. Y después entonces aparece, por la asincronía de los vórtices, una carga dinámica que tiene que ver con esta aparición en facetada, en fase, en realidad. ¿Cómo se puede, o cómo hay que evitar la falla estructural del desprendimiento de vórtices? Bueno, atacando en general tres temas puntuales. Uno es tratar de que no se generen estos desprendimientos de vórtices en simultáneo en toda la estructura. Suele darse, por ejemplo, como dice acá, agregando una espiral en la parte superior de la estructura. Yo creo que tengo una foto de eso, después se lo voy a mostrar. Es decir, a veces ustedes van a ver estas chimeneas y como toda una espiral así helicoidal, que lo que hace es como que cambia el patrón del objeto sólido para que el desprendimiento de vórtices se dé en distintos lugares de ese objeto, ¿sí? Eso también, esto que les menciono, es lo que ocurre en los obenques de los puentes atirantados. Yo no sé, ustedes vieron el puente Zárate-Brazo Largo, todos los puentes que tienen, todos esos, se llaman obenques, como unos caños donde dentro están los cables tensados de esa estructura, ¿sí? El obenque es como
como un forro que tienen por afuera, y eso ven que tiene esta forma helicoidal que provoca o que impide esta formación. También a la vuelta le voy a mostrar una fotito, no la tengo acá ahora. Bueno, otra manera de evitar la falla es diseñar la estructura para que las frecuencias naturales de esa estructura estén fuera de las frecuencias operativas. Perdón, la frecuencia natural provocada por este movimiento esté fuera de la frecuencia operativa de vibración de esa estructura. Esto se puede hacer variando la sección transversal a lo largo de la estructura o agregando o cambiando soportes. Y después, otro método es incorporar dispositivos dinámicos como amortiguadores que pueden aplicarse con éxito para absorber las vibraciones. Es decir, a veces en las puntas de estos objetos se agregan objetos que amortiguan, por ejemplo, que tienen agua o un contrapeso, algo que disminuye esta acción. Todo este cálculo frente a cargas dinámicas, yo sé que está no me acuerdo si está en la materia de análisis estructural. Maggie, ¿vos estás conectada? Para que no te veo. Sí, Vero, estoy. ¿Y vos te acordás en qué materia ven algo de carga dinámica? Porque yo lo veía en estructural 2. En estructural 2, bueno. Sí, de hecho se hace ahí el cálculo de puentes, y cuando ves las pilas, el tablero, hay un coeficiente de impacto que, bueno, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto y se ve en esa materia, así es. Bueno, entonces ustedes después recuerden, digamos, cuál es el origen de las cargas dinámicas, y entonces cuando vean ese concepto de por qué se adiciona un plus, o no me acuerdo cómo se hace, porque hace años que no lo hice más, cuál es el origen de esas cargas dinámicas adicionales que ustedes tienen que calcular en su estructura. Bien. Entonces, vamos a volver a ver otro concepto que tiene que ver con la separación de la capa límite. Ya hablamos de la separación está en fase, hablamos de la resistencia que tiene que ver con la fricción a lo largo de la película, y vamos a volver, me queda 1 minuto 28 para terminar de ver este concepto. ¿Qué hora es? Espérate. 10:33. Ah, estamos perfectos. Bueno, esto que vemos acá es un perfil alar, ¿sí? Un perfil alar que está sometido a la acción del viento de izquierda a derecha de la pantalla, ¿sí? Este perfil alar, lo que vamos a ver en las filmaciones es cómo uno ve las líneas de corriente que están dibujadas acá con humo, cómo cambia el patrón de las líneas de corriente frente a la inclinación que tiene este perfil alar frente al avance, ¿sí? Resulta que este ángulo de inclinación, que lo llamamos alfa, va a provocar que la presión en la zona superior respecto de la zona inferior sea distinta, ¿sí? Y a ver si se logra ver acá, porque quiero explicárselos antes de verlo en la filmación que avanza un poco más rápido. En el punto, a ver, todas estas presiones, estos son manobras